desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por ERSA. Vive tu inversión en Marina Cerritos Condominios en Mazatlán. El desarrollo con más amenidades en todo Sinaloa, con 9 albercas y la espectacular alberca de olas. No te pierdas desde su rooftop los increíbles atardeceres. En ERSA, embellecemos espacios y los llenamos de vida. Estamos de regreso, estamos aquí en la mesa de análisis, saludamos a nuestros compañeros, vamos acá con Jesús Rojas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a los compañeros, buenas noches al auditorio. Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Víctor, a la mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia. Armando Ojeda, bienvenido, buenas noches. Gracias, Víctor, buenas noches, compañeros, a todos. Aquí estamos listos para empezar esta noche. Armando Ojeda, no te vi en la toma. Armando Ojeda. ¿Me ignoraron? Ahí está. Mira, está sí vino. Aquí está. Eres un pimpollo, hermano. Soy un pimpollo, me están ignorando. ¿Qué pasó? Ese es un error. No puede ser. ¿Qué pasó, estaba esperando muchachos? La audiencia, los fans de Armando. Sí. Bueno, pues vamos a empezar con este tema. Tiene que ver con todo lo que está pasando en Sinaloa, que también, obviamente, los hechos de inseguridad hoy, en zona rural de Culiacán, no deja de preocupar, por supuesto. Pero el ruido que ha hecho en redes sociales, en los medios de comunicación, y sigue haciendo en medios nacionales e internacionales. Y hoy, sin duda, pues hoy más que nunca con todo esto que está pasando, pues tú pones Sinaloa y es prácticamente para muchos sinónimo de narcotráfico. ¿Cómo defines a los sinaloenses? Prácticamente como narcos. No es justo, pero es una realidad, está pasando. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a hablar sobre esto en la mesa, Jesús. Bueno, principalmente porque de las bandas más poderosas del crimen organizado en el mundo, Víctor, ni siquiera en México, sino en el mundo, pues tienen origen, arraigo en el estado de Sinaloa, y esto pues no lo digo yo, lo cuenta la historia, y así remitiéndome a eso, al pasado que tenemos en Sinaloa, desafortunadamente es que se nos ve de esa manera, y no de ahora, yo creo que me ha tocado en varias ocasiones que por el hecho de presentar mi pasaporte como sinaloense de Culiacán en particular, pues me ha tocado que me hagan unas revisiones más a detalle, que te pregunten más que a otros pasajeros cuando vas a un país, sobre todo aquellos con los que México tiene algún tipo de relación pues no sé, comercial de diversas naturalezas. Yo te puedo decir que eso se vive, pero evidentemente que también los que nos conocen bien, los que verdaderamente tienen un amigo sinaloense y los conocen, pues son garantía de que muy contadas personas pudieran decirse que están involucradas en alguna actividad del crimen organizado, porque también nos conocen como personas de palabra, como personas buenas para hacer tratos, buenas para cumplirlos, y personas que siempre están atentas a la necesidad de otros. Somos un pueblo muy solidario, somos un pueblo muy atento, que si pasa algo en Chiapas, si pasa algo en Acapulco, si pasa algo en Monterrey, si pasa algo en cualquier lugar de México, somos los primeros que estamos organizando colectas para mandarle a nuestros hermanos damnificados. Sinaloa, si algo tiene, es solidaridad. Desafortunadamente, como bien comentas, pues también se nos tiene calificados o mal calificados como personas que estamos o estaríamos involucradas en alguna actividad delictiva. Hemos planteado como pregunta, como título de la mesa esta tarde, si es el narco lo que define a los sinaloenses, Juan. En lo individual no, en lo colectivo sí. Decías tú que no es justo. Híjole, yo pregunto, yo tengo mis respuestas y en privado les diré con mucho gusto, ¿nos merecemos que nos cataloguen así o no nos merecemos? ¿Nos merecemos lo que está pasando o no nos lo merecemos como sociedad, ¿no? Ahí en privado con mucho gusto les contestaré, es lo que yo considero de eso. Repito, los estereotipos se crean por algo, ¿no? Si nosotros conocemos a alguien de Afganistán, le vamos a preguntar qué ondas con el talibán. Le vamos a decir, oye, ¿qué ondas con el talibán allá? ¿Cómo la ves con el talibán? Si conocemos a alguien del Medio Oriente, le vamos a preguntar qué ondas con los terroristas. Evidentemente no todos son terroristas, pero pues de eso no se escapa nadie, ¿no? Los estereotipos se crean por algo. Entonces los sinaloenses tenemos décadas construyendo nuestra identidad colectiva que no individual. A mí ni me gusta la música, por ejemplo, que nos define la parte sinaloense, esta parte de los correos. A mí ni me gusta, pero no me voy a enojar si me preguntan de eso, pues porque finalmente es parte de lo que nos define.
Hemos construido los sinaloenses una sociedad ligada a eso, nos guste o no, repito, hayamos contribuido o no hayamos contribuido, estamos ligados a eso, y podemos quedarnos bien el ombligo todo lo que queramos y decir, no, somos re buenos y somos re buena gente y todo eso. Pues sí, pero Churchill tiene una frase, y esa frase me encanta: para que los malos ganen, lo único que se necesita es que los buenos no hagan nada. Y pues al parecer durante décadas no hemos hecho nada para tratar de sacudirnos este estigma que nos persigue. No se juzga al individuo, pero sí al colectivo. El colectivo lo ha construido bien, incluso, no hay que decirlo, a veces hasta orgullosos. Varios dicen en redes sociales, me ha tocado, Sinaloa, sí, tierra de fulano y perengano, hasta orgulloso. Yo no me he visto a nadie que bueno, no, sí he visto, ¿no? Pero más bien he visto a muchos que hasta se enorgullecen de eso. Y yo creo que el primer paso que se tiene que dar para resolver nuestra propia identidad es reconocerla. Podemos pasarnos horas y días diciendo, no, somos bien buenos, somos esto, pero si no reconocemos esta ancla que nos sigue jalando, difícilmente vamos a poder resolverla. Yo creo que muchas sociedades han podido salir de sus propios estereotipos, pero primero que nada y antes que nada, lo reconocen y trabajan en eso. Y ejemplos hay muchos. Armando. Sí, la realidad es clara y contundente y la tenemos ante los ojos, es evidente. Históricamente los sinaloenses hemos sido estigmatizados como un estado donde somos broncos, alegres, violentos y narcos. Yo creo que sí se ha hecho, contrario a lo que dicen, sí se ha hecho, sí se ha logrado avanzar muchísimo en la recuperación de una buena imagen para Sinaloa. Tenemos deportistas importantes que han puesto en alto el nombre de nuestro estado. Rosario Espinosa de Guasave, oro en los Olímpicos, reconocida a nivel mundial recientemente, para nada más enunciar dos. Está Marco Verde, de aquí de Mazatlán, que puso en alto también el nombre de Sinaloa en el mundo, porque subió al podio olímpico, y esos son logros, para mí son logros. Tenemos la identidad también de la música de banda de tambora, que ha dado hasta conciertos, ha ido hasta los confines del mundo y ha sido aplaudida en Holanda, en Alemania, en Inglaterra, en España. Entonces nos ha dado identidad también. Esta es música de Sinaloa, la tierra mexicana sinaloense. Entonces sí se ha hecho. Desgraciadamente también está el otro lado, ¿no? Hay que reconocerlo, el lado donde se ponderan a los violentos a través de la música vernácula, música regional, que se les ha prodigado a estas gentes a través de las canciones, y no de estos tiempos, desde antes, de hace muchos años. Ahorita, por ejemplo, si le preguntamos a un ciudadano originario de otra ciudad de la República Mexicana, hay una encuesta, ¿qué estado de la República considera usted que sea más proclive al narco? Es muy probable que la mayoría diga que Sinaloa. Y si en Sinaloa le preguntamos a alguien qué municipio de nuestro estado es considerado la cuna del narco, van a decir que Badiraguato. Y no toda la gente de Badiraguato, también hay gente de Badiraguato buena, gente que escritores, maestros, grandes hombres ilustres que ha dado Badiraguato. Entonces, ese es el estigma que hemos creado a través de los años, desgraciadamente, y por supuesto que tenemos que luchar junto con el gobierno, con los gobiernos, tenemos que luchar para desestigmatizarnos, está difícil la palabra, o quitarnos esa etiqueta que se nos ha colocado en el mundo. Yo creo que se puede hacer, se está haciendo, y podemos seguir trabajando en ello todos juntos. Eso es Jesús. Uno de los pensadores mexicanos que más me atrajo en mi tiempo universitario para tratar de entender este fenómeno sociológico que habla justo de las definiciones como sociedad fue Santiago Ramírez, y también los textos de Octavio Paz cuando definen la mexicanidad, y en el particular Santiago Ramírez de cómo se va creando la cultura o la identidad de un estado, la cultura e identidad de un municipio, la cultura e identidad de una región. Y en ese sentido creo que no podemos culpar a nadie. Al final de cuentas somos el producto de nuestros procesos históricos, somos el producto de lo que para bien o para mal se hizo en el pasado, de todo lo que se ha construido desde el gobierno y desde la sociedad, y que llegamos a este punto en la historia donde nosotros tenemos la decisión de qué queremos hacer hacia el futuro, Víctor. Si nos quedamos quejándonos y diciéndonos que qué pena, que lo que somos y que qué vergüenza, ¿no?
también dejamos de hecho lo que en realidad somos como sinaloenses. El falso estereotipo es lo que nos tiene así. El falso estereotipo es aquello que maximiza, porque cuando te pones a ver en datos, por ejemplo, digo, más allá de lo que está ocurriendo en este momento penoso para Sinaloa, cuando te pones a ver en datos, te das cuenta que a lo largo de la historia de nuestro país, por ejemplo, en Sinaloa no era la cuna donde más homicidios se dieron, ni donde las mayores injusticias hubo, ni donde se trató a los migrantes como se trató desde el pasado, y tratando de hacer como ese recorrido histórico, por ejemplo, de la persecución de grupos étnicos como lo fue en Chihuahua y en Baja California, siendo que nosotros, por el contrario, acogíamos a esas personas, en particular a la comunidad china y japonesa, para integrarlos a nuestra sociedad, involucrarnos para hacer una sociedad mejor. Es decir, somos incluyentes, somos tolerantes, sobre todo a lo diferente, y al mismo tiempo tenemos una serie de valores que desafortunadamente no volteamos a ver en el momento de en los peores momentos. Sí. Pareciera que en los peores momentos nos queremos identificar con lo malo, con el falso estigma, cuando en realidad hay un montón de cosas positivas que, como dijo Santiago Ramírez, forman parte de la identidad de las culturas, de las naciones y de las comunidades. Y que bueno, efectivamente son las identidades de los pueblos, son una serie de factores que van en la historia amoldando, digamos, cómo nos ven, cómo nos perciben. Yo estaba revisando aquí, por ejemplo, datos, ¿dónde se vende más droga, dónde hay más narcomenudeo? ¿En la Ciudad de México o en Culiacán? Pues evidentemente en Ciudad de México, y en el Estado de México más también. Y saben que hay un cártel chilango, ¿no? Varios. En la Ciudad de México, así le llaman, el cártel chilango, algo de los grupos que se dedican, y el cártel Tepito. Y antes era la mano con ojos. Bueno, varios. Pero no son tan famosos como el cártel de Sinaloa, que incluso hasta series de televisión y de narcoseries, como se les conoce, películas, ni se diga, libros, ni se diga, una amplia literatura en ese sentido. ¿Por qué llama tanto la atención Sinaloa de muchos artistas que son respetables por su trabajo? ¿Por qué les llama tanto la atención esa parte solo del narcotráfico, Juan? Porque aparte los que no nos dedicamos a eso, y repito, no voy a caer en individualidades, porque caer en individualidades es caer en anécdota, no en sistema. Aquí era lo sistemático, no lo anecdotario. En un propio, o por ejemplo, un deportista, que acá no voy a decir su nombre para no quemarlo, que acaba de ser, que acaba de tener varios triunfos, salió a decir, cuando le preguntaban de la violencia, salió a decir, pues es que siempre hemos sido así. Eso fue su respuesta cuando debía haber dicho, no señores, Sinaloa es diferente, no somos esto. O sea, nuestros propios, digamos, referentes dicen, pues siempre hemos sido así, a mí no me sorprende, siempre hemos sido así. Entonces, sí creo que glorificamos esta parte, insisto. La gente que vive en Afganistán seguramente es buenísima, pero nosotros lo estereotipamos con el talibán. ¿Por qué? Pues porque así es, y han hecho muy poco para los que viven ahí, nos digan, no somos el talibán, somos de otro tipo. Así nos pasa a Sinaloa, por eso insisto, podemos decir somos buenos y somos esto y somos lo otro. Lo que construimos fue eso. Ahora, ¿cómo lo vamos a deconstruir? Eso yo creo que tiene que ser la razón. Yo te decía, ¿por qué en la Ciudad de México no? Porque yo voy caminando en la Ciudad de México y es rarísimo que escuche un narcocorrido. Camino por las calles de Culiacán y no tardo ni media cuadra cuando ya estoy escuchando un narcocorrido. Entonces, tú me preguntas el por qué, pues ahí está una respuesta. Caminas por diferentes... Sí se escucha en otra parte del país, claro, pero en otras partes del país no están estigmatizados como aquí. Entonces, le sumas la parte esta que existe, la parte cultural, la parte histórica, y aparte que negamos a nosotros mismos nuestra identidad, nos vemos al ombligo, pues ahí está la suma perfecta, porque el estereotipo sigue y sigue creciendo, ¿no? Eso, vamos a una pausa en radio. Yo estoy haciendo aquí un ensayo y le estoy preguntando a Google de qué tienen fama los sonorenses, por ejemplo, y de qué tienen fama los sinaloenses, los campechanos. O los campechanos, y cada estado tiene una característica. No le preguntes por los de Veracruz. Veracruz, le voy a preguntar de qué tienen fama los veracruzanos. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio en vivo de aquí. Usted, si quiere opinar, en verdad nos encantaría que nos escriba en Facebook. Estamos en vivo en redes sociales. Vamos a la pausa en radio y por supuesto regresamos a la mesa de análisis. Aquí nos quedamos en redes sin comerciales. Continuamos.
Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Aquí, por ejemplo, dice Armando Juan Pablo Zúñiga, necesitamos eliminar esa narcocultura. ¿Se puede eliminar una cultura, con la cultura del narco? Se puede iniciar... ¿Qué es la cultura del narco, para empezar? La cultura del narco es enaltecer las acciones que llevan a cabo, conviertes en hazañas un logro empresarial, por llamarle de alguna manera, un logro económico, un logro de una vuelta, como le llaman en el argot del narco. Es llevar con éxito un trabajo, una producción, traslado, venta, comercialización y recibir el dinero. Todo ese círculo, pues bueno, eso es lo que se enaltece, esa es la virtud de esa. Y cuando esa persona pues también pierde la vida por algún acontecimiento, ya sea violento o circunstancial, un accidente, lo que tú quieras, pues también recibe su reconocimiento a través de la música. Y todo eso ha generado una cultura. ¿Pero eso es propio de Sinaloa? Sí, muy propio. O sea, en el mundo. Bueno, en Tamaulipas, por ejemplo, si nos vamos a los corridos, narcocorridos, nos vamos desde la época de los tremendos, cuando andaba Cornelio Reina con Ramón Ayala juntos, los tremendos gavilanes, creo que se llamaba. Ellos le cantaban muchísimo los corridos de Chito Cano, los hermanos del Fierro. Son personajes del mundo del narco en Tamaulipas. Y creo que surgieron primero toda esa serie de corridos. Aquí también hay corridos antiguos, pero no relacionados ya con personajes así directamente de los famosos. Darle vuelta a la mesa, Jesús. Sí, lo que pasa es que entre menos conocemos de cosas que pasan en el mundo, pues creemos que nuestra realidad es la que impera, porque no hay más allá. En Italia están los cantos de la mala vida, que es exactamente igual a la narrativa de un corrido. Se dio en Sicilia, por supuesto, en el tiempo de las grandes mafias. En Japón, por ejemplo, está el canto de los yakuza, que también son apologías delincuenciales y se dan. En Colombia, evidentemente, se dio, y no hay en Suecia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la música relata, como la pintura, como las novelas, lo que sucede en una sociedad, ¿no? Entonces eso tenemos en referencias mundiales, que hay expresiones culturales o contraculturales, como le pueden llamar algunos, que están ahí marcadas. Y la otra cosa es que también esto es parte del estereotipo. A lo mejor no te encuentras un corrido en Ciudad de México, pero te encuentras un hip hop, ¿no? De Aquilamar, de Cancerbero o de otros más que tienen unas letras, Víctor, que son fuertes, ¿eh? Son fuertes. Sí. Y yo las escucho y entiendo la dinámica que se da en el barrio, en la cultura que se da allá adentro en Tepito, que es una cosmovisión muy particular, el culto a la Santa Muerte y un montón de cosas que están ahí en el barrio, en la Doctores y eso. Y ahí tienen sus expresiones musicales que son, digo, si te pones a analizar la letra, un símil o si no hasta un poco más fuertes en contenido de lo que vemos acá, nada más que pues son referencias, te digo, de conocer las zonas y los lugares, ¿no? Así es, Juan. Sí, claro, y efectivamente esos cantos en napolitanos, que si los he escuchado en algún momento, refuerzan el estereotipo que en Nápoles existe la camorra, existen otro tipo de movimientos de crimen organizado. Pues claro, evidentemente es reforzar los estereotipos de esas culturas. Y voy a poner un ejemplo, a ver, ¿cómo se puede hacer? Lo hicieron en la Alemania nazi, terminó la Segunda Guerra Mundial, entendieron, no se vieron el ombligo, no dijeron, hay alemanes más buenos que nosotros éramos nazis, dijeron, a ver, la cultura, todo lo que genera la cultura nazi, lo vamos a contener. El gobierno compró los derechos de ciertos libros y empezó a educar a la educación diciendo, eso está mal. No lo prohibió en algunos, pues no prohibieron porque todavía existen los movimientos, pero empezaron a señalarlo. Esa cultura, contracultura, como le quieran llamar, está mal. Los empezaron a señalar, los empezaron a perseguir culturalmente, no legalmente, sino culturalmente, a señalarlos. Desde el gobierno. Y la sociedad también. En Nápoles mismo, ahí con esa historia es padre. La sociedad empezó a atacar eso. Bien, ahí vamos. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Algunos comentarios, muchas gracias. ¿Qué define a los sinaloenses? El narco define a los sinaloenses. ¿Por qué pesa tanto la narcocultura cuando te refieres a Sinaloa? O si nada, quizás nosotros no, muchos no, pero fuera de Sinaloa, así nos ven. ¿Por qué es lo que más llama la atención? Aquí nos dice Juan Pablo Zúñiga, necesitamos eliminar esa narcocultura. Santiago Corrales dice, la mala fama la han dado también las televisoras y radiodifusoras, los diarios, etcétera, los medios. Por tanta difusión y publicidad
a narcotraficantes como el Chapo Guzmán. La revista Forbes publicó una vez como uno de los hombres más ricos del mundo. Dice, cuidado con la publicidad, que también pues hace lo suyo. Armando. Sí, mira, Víctor, tienes razón, a tu radio escucha. Sí se contribuye a través de los medios, por supuesto, son medios de difusión, las estaciones de radio, la televisión, las series, las películas que enaltecen y pues toman como referente los guiones para escribir sus películas, y en base a un personaje, que el carro rojo, que la camelia, todos esos personajes de hace 40 años que surgieron. Esos corridos eran, digamos, nada comparado con lo que hace ahora. Ah, sí, Víctor. Y lo que pasa, mira, ahora tenemos también, es importante decirlo, se ha ampliado la comunicación electrónica. Ya tenemos canales en todo el mundo, tenemos series y empresas como Netflix, otras que publican estos tipos de series, y han sido un exitazo. Fíjate, curiosamente han seguido reproduciéndose porque han sido un exitazo. O sea, El Señor de los Cielos, por ejemplo, personaje de aquí de Sinaloa, ya le han hecho tres partes. La serie del Chapo. La serie del Chapo, y lo de colombianos, ¿cómo se llama? El Cártel de los Sapos. Todas esas series han sido exitosas. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que no solo porque en Sinaloa los hayamos visto. Ahí ese estigma nos aísla a nosotros, el público de esas series, porque en toda Latinoamérica, creo, y no sé si parte de Europa o hasta Asia, este tipo de series han sido exitosas, muy exitosas, y hablan de violencia, hablan de las técnicas, las estrategias, la forma en que luchaban, la personalidad, describe al propio, tiene serie como 2 o 3 capítulos de Pablo Escobar. Pero sabes que no está en ninguna de estas series, sí, históricamente, desde que existe Netflix, entre las 10 más populares de Netflix, las 10 series más vistas, ninguna de estas narcoseries está, ¿no? Bueno, yo no tengo los datos, pero yo sé aquí, que aquí estoy revisando, porque yo ya había visto esta información, no ha cambiado mucho. O sea, no está ninguna de esas narcoseries, Jesús. O sea, probablemente en Sinaloa sí, en algunas partes de México gustan más, pero si lo vemos ya en el top 10 de las series de Netflix, las más vistas. ¿Tú crees que el público de esta región a nivel internacional haya sido lo que provocó a nivel mundial, ¿no? que hicieran nuevas versiones? Yo creo que hay que tener cuidado con esto de los estereotipos y la censura, porque mira, hace poquito unos jóvenes salieron en una nota aquí a nivel local para decir que ellos estaban promoviendo el arte de los culiacanazos, así lo pusieron, así lo titularon. No, pues se los acabaron a los muchachos, ¿no? ¿Cómo se les ocurre, muchachos? A ver, ¿qué es lo que esta generación está pintando? ¿Y por qué está pintando eso? Pues evidentemente porque es la realidad que están viendo, como pintaron en algún momento la realidad de la Guerra Fría, como pintaron en algún momento la realidad de la Revolución Francesa y todos los movimientos sociales que se fueron dando. Entonces yo creo que, pues, o sea, decirle a los pintores que no pinten lo que ven, pues es como decirle a los artistas que no hagan lo que ellos quieran hacer. Es decir, ¿por qué? Porque al final vamos a seguir culpando a la música por lo que pasa, a los que escriben por lo que pasa, a los que transitan en la promoción cultural de algo por lo que pasa, cuando además yo creo que debemos de enfocarnos muy bien. Si nos vamos a poner a comparar, por ejemplo, el modelo de por qué cambió Nápoles, ¿sabes hasta cuándo cambió? Hasta que le tocaron en el centro a lo que nunca pensaron que tocarían, a los políticos, Víctor, cuando todos perdieron algo. La ciudad, cuando todo perdió algo, fue cuando empezó a entrar en un movimiento de cambio que costó, además, ese proceso de cambio costó los tiempos más duros, como los tiempos más duros para Colombia, llegaron después de la muerte de Pablo Escobar, donde se duplicó, triplicó incluso el número de muertes. De verdad es que son procesos muy crudos, son procesos muy complicados y que cada país pues los va procesando conforme a su historia. Nada más para confirmar, en las series más populares de Netflix en México tampoco hay ninguna narcoserie ahorita, ¿no? En las actuales. ¿Tienes el nombre de alguna para uno como referente? Sí, tuvieron su momento. Ahí están las 10 más populares. El Secreto del Río es el que está ahorita, pues, temporada 1, una serie nueva, no la he visto. De todas las que están aquí, pues yo no he visto ninguna. Yo tampoco no hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Bueno, estaba preguntándole a Google
¿Qué caracteriza a los sinaloenses? Y dice, su trato cálido y amable, su entrega al trabajo y su visión empresarial. Qué bueno. ¿Sí? Su visión empresarial. Ya vi lo de los veracruzanos y sí, sale son groserones. Son groseros. Sí. Bueno, pero tú te vas a un lugar y como dices, Jesús, tú dices que eres de Sinaloa y de inmediato te están estigmatizando, te están viendo ya con esa intención de Te que mandan otra fila en la aduana. de que puedas tener algo que ver con el narcotráfico, cuando la gran mayoría de los sinaloenses se dedica a trabajar pues lícitamente, ¿no? Bien. Juan, vamos contigo. Yo soy un enemigo de la censura. Yo no creo que hay que censurar nada. Lo que yo digo es que hay que señalar que está mal. Eso, yo creo que hay que decir a los niños, yo sigo terco con los niños de quién de decirles, ese narcocorrido está mal. Eso está mal. Escúchalo a su ciudadano si quieres, pero a un niño de quién de decirle que escuches eso está mal. No es un buen ejemplo. Yo no creo en la censura, creo en la educación. Y en decirlo, repito, el caso de Alemania, cómo cambiaron todo eso y empezaron a atacar y ahorita hablas de ellos y hasta les da vergüenza que les hables de eso, les da vergüenza a los alemanes. Y aquí dice, por ejemplo, el señor Contreras, Francisco Javier, dice, si veo un árabe me da miedo, pienso que me va a tirar una bomba. Lo mismo pasa con los sinaloenses. Es mentira, pero es verdad. Porque es la percepción, así se ha generado. En lo colectivo. Pues, y sigo insistiendo, no en el individuo, en el colectivo. Y los procesos de sociedades que lo hicieron, Chicago en los años 20, en los años 30, fue cuando la sociedad cuesta mucho, pero empieza a rechazar a esa forma de vida, empieza a ponerles un alto. Sí. Aquí abrazamos esa cultura, es más, la defendemos al normalizarla, decir, siempre hemos sido así, hay que hacerlo así, pues ni modo, es donde vivimos, es lo que nos toca. Yo sí creo que son procesos lentos, duros, pero cuando el sinaloense se decida a comenzar a rechazar esa forma de vida, esas formas de expresiones, vamos a empezar un camino largo para cambiar ese estereotipo, porque los estereotipos toman muchos años y mucho tiempo. Sí. Pero necesitamos comenzar en el normalizar y en el decir, pues es lo que somos y así hay que aguantar, es lo que no está bien. Muchas sociedades lo han podido hacer, lo hicieron varios países. Yo creo que los sinaloenses y varias regiones de ciertos países, creo que podemos comenzar a hacerlo nosotros. Bien, aquí su compañero Armando Leo nos envió, dice, ¿cómo definirías a un sinaloense? ¿Dónde es esto? Tengo el de la preguntaste inteligencia artificial. Yo aquí lo tengo también. Al chat GPT, está interesante. Dice, un sinaloense es alguien originario de Sinaloa. Caracterizado por su orgullo regional, hospitalidad y amor por la gastronomía. Esa definición me gusta. Sí. Especialmente los mariscos. Por ahí hay una nota en Línea Directa Portal de una joven estadounidense en TikTok, hace una definición de los mariscos, está increíble la nota, creo que es de Jessie Jauregui, por ahí véanla. Dice, la música de banda es parte fundamental de su cultura, ya comentaba Armando, se les conoce por ser trabajadores, tenaces y con fuerte sentido de comunidad y familia. En ningún lado dice aquí que nos conocen por narcos. Mi inteligencia artificial es otra cosa. Inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial es otra cosa? Pues se parece... Depende de nuestros algoritmos, sí. claro. Sí. A ver, Denise dice, fíjate lo que dice Denise Ibarra. Tenemos fama de narcos violentos. Cuando dijimos que veníamos de Culiacán nos veían con cara de susto. Sí, eso pasa con frecuencia, sí. ¿De dónde eres? De Sinaloa. Ay, hijo, más, sí. Ojos. Bueno. Juan Carlos Romero dice, ya lo comentaste, ¿verdad? Juan Carlos Romero. Sí. Y por aquí está un comentario, nada más para cerrar contigo. Armando dice, por primera vez estoy de acuerdo con Juan Ordorica, dice Tapgar en Facebook, por primera vez. Bueno, ya empezó. Bueno, aquí había un comentario, dice, bueno, se me fue. Sí, lastimosamente así nos identifican en muchos países, pero eso también tiene que ver los medios, dice, que es lo que venden a otros países, nuestra desgracia, Elvia Quevedo. Cerramos, Armando. En realidad yo coincido con algunas definiciones aquí, Víctor. Los sinaloenses en realidad estamos identificados por mucha gente aquí en el país como alegres, francos, amigables y solidarios. Jesús lo comentaba ahorita y tú también en tu consulta al Google. La verdad es la identidad cierta. Desgraciadamente, por ejemplo,
hechos como lo que estamos viendo ahorita, pues todos los medios, ahorita te prenden la televisión donde quiera, están publicando que Culiacán está en llamas y que estamos toda la gente encerrada en nuestras casas. Ese tipo de información que se está generando nos está golpeando y de alguna manera frena esta gran lucha por eliminar ese estereotipo que tenemos, ese estigma. Bien. Pero bueno, tenemos la gastronomía, por supuesto que luego seguimos. Hay mucho de qué presumir también, que lo dejamos pendiente para otra perdón cosa. por interrumpir tu análisis, pero ya la producción nos está indicando que ya nos pasamos del tiempo. Está interesante el tema. ¿Usted cómo ve esto? ¿Por qué pesa tanto la cultura del narco cuando se refieren a los sinaloenses? Aunque ya vimos que en definiciones de Google y algunas acá nos mandaste es el chat GPT, pues no aparece, ¿no? Bueno, es cuestión también de qué queremos proyectar, ¿no? O lo que le preguntemos. ¿Cómo definirías a un sinaloense y qué los caracteriza? Esa es la pregunta que le hizo. Sí, acá Armando Lea, gracias, Armando. Jesús, muchas gracias. Muy buenas Juan, noches. Gracias, Armando, muchas gracias. Gracias a ti. A toda la producción, muchísimas gracias. Todo el Estado, muchas gracias, compañeras y compañeros. Pero sobre todo, gracias a usted por su compañía. Pásela bien. ERSA presentó la mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte de México.